Mi hijo creyó que no lo había visto poner algo extraño en mi mochila, sonriendo como si nada hubiera pasado. Pero cuando se dio la vuelta, lo saqué en silencio y lo guardé en su cajón. 30 minutos después, la policía llegó a la puerta. No vas a creer lo que ocurrió después. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El puño de Terry golpeó con fuerza la mesa de roble. El salero volcó, esparciendo cristales blancos sobre la superficie como si fueran vidrios rotos. Mi tenedor se detuvo a medio camino hacia la boca, todavía con un pedazo de pastel de carne clavado en las puntas. Papá, necesitamos otros 2,000 este mes. Las palabras me golpearon más duro que su puño contra la mesa. Dejé el tenedor despacio, con intención, y el metal chocó contra el plato de cerámica. El sonido resonó en el silencio repentino. Cella estaba sentada frente a mí. La luz del techo se reflejaba en su anillo de boda mientras lo giraba nerviosamente en su dedo. Tenía el maquillaje corrido bajo los ojos. Había estado llorando antes de la cena. Basta, la palabra me salió más cortante de lo que pretendía. Tienes 28 años, Terry. Ya es hora de que aprendas a mantener a tu esposa tú mismo. Él se irguió sobre mí, con el rostro enrojecido por la ira, o quizá por la desesperación. A veces era difícil notar la diferencia en mi hijo. El refrigerador zumbaba detrás suyo, un murmullo constante que llenaba los espacios entre nuestra respiración agitada. Estás siendo egoísta, su voz se quebró un poco. Mamá nos habría entendido. Ella nos habría ayudado. El nombre de Marta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Sentí la mandíbula tensarse, las manos apretarse sin querer. Cella comenzó a sollozar en silencio, ocultando el rostro en la servilleta que presionaba contra su boca. Los ejotes de mi plato se habían enfriado, cubiertos de una mantequilla ya solidificada. Empujé la silla hacia atrás. Las patas rasparon contra el linóleo con un chirrido áspero que hizo a Cella estremecerse. La lámpara sobre nosotros proyectaba sombras duras en nuestros rostros, transformando la cena familiar en algo parecido a un interrogatorio. Este mes ya te di $1,200, dije poniéndome de pie lentamente. Papá, protestó mi hijo. Antes de eso fue el salón para la boda. Luego el depósito del apartamento que nunca usaron. Después las cuentas médicas de Cella. Papá, por favor. No, me alejé de la mesa, de los dos. No voy a seguir alimentando esto. El olor del pastel de carne enfriándose se mezclaba con la tensión espesa, tan densa que parecía poder cortarse. Terry respiraba con dificultad. Cella había dejado de llorar, pero mantenía los ojos fijos en el plato, como si el dibujo de la porcelana pudiera resolver todos nuestros problemas. El reloj sobre el fregadero marcaba las 7:35. Crucé hacia la puerta de la cocina sin mirar atrás. Cada paso me parecía más pesado que el anterior, como si fueran pequeñas derrotas. Detrás de mí, escuché a Cella susurrarle algo a Terry, urgente y suplicante. No entendí las palabras, pero el tono era suficiente. Las escaleras de madera crujieron bajo mi peso al subir hacia mi habitación. Cada peldaño me alejaba del naufragio de otra cena familiar, de otro intento fallido de conexión. Abajo, sus voces volvieron a elevarse, la furia de Terry, las lágrimas de Cella, la sinfonía familiar de disfunción que se había convertido en la banda sonora de nuestra casa. El pasillo de arriba se extendía oscuro, iluminado apenas por la luz que se filtraba desde mi dormitorio. Dentro, me esperaba la fotografía de Marta sobre la mesita de noche, congelada en un momento en que todavía éramos una familia. Cerré la puerta del cuarto tras de mí y me dejé caer pesadamente en la orilla de la cama. El colchón se hundió bajo mi peso, los resortes protestando después de 30 años de uso. El lado de Marta permanecía intacto, con las almohadas acomodadas exactamente como ella las había dejado hace 5 años. Mis manos temblaban un poco, no de miedo, sino de cansancio. De ese agotamiento profundo que llega tras librar la misma batalla una y otra vez, sin ganar nunca terreno.
La foto sobre la mesa mostraba a Marta con el vestido azul que usó en nuestro crucero de aniversario número 25. Su sonrisa era radiante, auténtica. Tomé el marco y recorrí su rostro con el pulgar. El vidrio estaba tibio bajo el resplandor de la lámpara. «Tú nos habrías entendido», había dicho Terry. Tal vez Marta siempre veía lo mejor en todos, especialmente en nuestro hijo. Pero ella también creía en las consecuencias, en enseñar en lugar de consentir. Hace 2 años vendí mi Harley clásica para pagar el salón de la boda. Aquella moto había sido mi orgullo, una Sportster del 70 que restauré yo mismo después de que Marta muriera. Me convencí de que lo hacía por amor, por la familia. Pero Terry apenas me dio las gracias. Antes de que se cobrara el cheque, ya estaba preguntando por los gastos de la luna de miel. 18 meses después vino el depósito del apartamento. Cancelé el viaje de pesca a Alaska que llevaba años planeando desde que me retiré. Eran $3,000 que deberían haberme dado montañas y silencio, pero acabaron en manos de un arrendador por un departamento al que nunca se mudaron. Alguna excusa sobre cambios de circunstancias. 6 meses atrás fueron las cuentas médicas de Cella. Trabajé horas extras a los 57 años, con la espalda destrozada por las obras de construcción que ya no me correspondía pisar. Cada dólar extra fue a parar a especialistas y exámenes que no revelaron nada más grave que migrañas por estrés. Abrí el cajón de la mesita. Dentro estaba la pila de documentos de préstamos que Terry me había convencido de firmar en los últimos 2 años. Préstamos personales, solicitudes de crédito, retiros de mi fondo de emergencia. Mi firma en cada uno, escrita en momentos de debilidad paternal. El papel se sentía delgado entre mis dedos, tan frágil como había sido mi determinación. $47,000. Eso era lo que me habían costado las emergencias de mi hijo desde el funeral de Marta. $47,000 que debieron asegurar mi retiro, no financiar su irresponsabilidad. El frasco de perfume de Marta seguía sobre el tocador, casi vacío y sin tapa. A veces lo abría solo para recordarla. Pero esa noche, el aroma me pareció más acusador que reconfortante. En el espejo sobre el tocador vi a un viejo, ojos cansados, cabello encanecido, hombros encorvados por cargas que no me correspondía llevar. ¿Cuándo me había convertido en este hombre? ¿Cuándo el amor se volvió sinónimo de rescate financiero? Las últimas palabras de Marta resonaron en la quietud del cuarto. Enséñale a volar solo, Rey. No lo dejes vivir siempre a nuestra sombra. Cerré el cajón con firmeza. La pila de documentos desapareció tras la madera como evidencia de mis fracasos como padre. Abajo, las voces habían bajado a susurros urgentes. Podía distinguir el tono de Terry, ahora suplicante en lugar de exigente. Las respuestas de Cella llegaban en ráfagas cortas, como si le diera instrucciones. Devolví la fotografía a la mesita de noche y apagué la lámpara. La oscuridad me envolvió, pero no me recosté. Permanecí sentado en el silencio, escuchando la casa asentarse, las voces apagadas abajo y mi respiración poco a poco volver a la normalidad. Mañana sería diferente. Tenía que serlo. La cafetera borboteaba con su canción de cada mañana. El vapor se elevaba del jarro de cristal como incienso en una iglesia. Llevaba despierto desde las 5:30, incapaz de dormir tras las revelaciones de la noche anterior. La cocina parecía distinta bajo la luz del amanecer, más limpia, como si la oscuridad hubiera lavado el recuerdo de la confrontación de ayer. Estaba de pie frente al fregadero, vestido con mi ropa de trabajo, camisa de franela y jeans que olían aún a aserrín del taller del garaje. Afuera, el perro de los vecinos ladraba a algo invisible. El periódico de la señora Peterson descansaba en su entrada, esperando a que saliera en bata a recogerlo. Los pasos en las escaleras anunciaron la llegada de Terry. Apareció en el umbral a las 7:05, con una camiseta arrugada que le colgaba floja sobre los boxers. El cabello revuelto en mechones y ojeras oscuras bajo los ojos. Evitó mirarme directamente. «El café está recién hecho», dije sin darme la vuelta. Mi voz sonaba normal, controlada.
Bien. Gracias, respondió en un murmullo apenas audible. Escuché cómo batallaba con una taza, el cerámico golpeando la cafetera mientras sus manos temblaban ligeramente. Cella entró 2 minutos después, la bata envuelta con fuerza alrededor de su pequeño cuerpo. Su cabello estaba desordenado y el maquillaje de ayer manchaba sus ojos hinchados. Había estado llorando otra vez. O quizá nunca había parado. Buenos días, dijo con cautela, con un dejo de esperanza, como si las palabras correctas pudieran reparar lo de anoche. Asentí en silencio, sin contestar. El silencio se extendía entre nosotros como un abismo, roto únicamente por el último silbido de la cafetera y el rugido distante del camión repartidor de periódicos. Lavé los platos de la cena de anoche con movimientos metódicos, casi automáticos. Plato, enjuagar, jabón, frotar. El agua estaba casi demasiado caliente, pero agradecí esa quemazón leve contra mi piel. Se sentía como claridad. Detrás de mí, Terry servía café con manos temblorosas. El líquido salpicó un poco, dejando gotas sobre la encimera que sonaron como diminutos golpes. Cella intentó preparar tostadas, pero pronto el olor a pan quemado invadió la cocina. Raspaba la superficie carbonizada sobre el fregadero y las migas negras caían como ceniza. «Hoy voy a salir», anunció Terry, con la voz ya defensiva antes de que yo respondiera. Entrevistas de trabajo. Me giré desde el fregadero, finalmente encontrando sus ojos. Los apartó de inmediato, concentrándose en su taza de café. «Llévate la llave de la casa», dije en voz baja. La implicación quedó suspendida en el aire. Podría no volver. O tal vez yo no estaría aquí cuando regresara. El rostro de Terry se sonrojó, pero no discutió. La luz de la mañana entraba por la ventana, iluminando partículas de polvo que danzaban entre nosotros. Todo parecía detenido, expectante. Pude escuchar el latido de mi propio corazón en medio de aquel silencio, firme, decidido. Terry tomó una manzana del frutero en lugar de sentarse a desayunar. Sus tenis chirriaban sobre el linóleo mientras caminaba de un lado a otro. La energía nerviosa emanaba de él como calor de un horno encendido. Terry lo detuve a mitad de su vaivén. Se giró, y por un instante vi un destello de esperanza en sus ojos. «Responsabilidad», dije simplemente. No es una mala palabra. La esperanza murió de inmediato. Su mandíbula se tensó y, sin decir más, salió de la cocina. Segundos después, la puerta principal se cerró de golpe con tal fuerza que las ventanas vibraron. El sonido resonó por toda la casa como un disparo. Cella permaneció en la mesa, la tostada quemada intacta en su plato. Me miraba con ojos suplicantes, abriendo la boca como para hablar, pero yo ya estaba en movimiento. Vertí mi café en un termo de viaje y me dirigí al garaje. El motor de mi camioneta arrancó a la primera, con ese ronroneo confiable que nunca me había fallado. Al retroceder por la entrada, vi a Cella a través de la ventana de la cocina, sola entre el desorden de nuestro desayuno interrumpido y el peso de los secretos que compartía con Terry. La mañana se abría ante mí, llena de posibilidades y de presagios en igual medida. La voz animada de Terry me alcanzó antes de que lo viera. Apenas había cerrado la puerta detrás de mí cuando saltó del sofá, el rostro iluminado con una emoción casi frenética. «Papá, lamento lo de ayer. Techforge Solutions me contrató». Las palabras me golpearon como un puñetazo inesperado. Dejé mi lonchera con cuidado sobre el piso de madera. Mis manos, endurecidas por el trabajo, de pronto se sentían inestables. Terry se lanzó hacia mí con los brazos abiertos, envolviéndome en un abrazo demasiado largo, demasiado apretado. «¿De verdad?». Mi propia voz sonó esperanzada, para mi sorpresa. «Eso es maravilloso, hijo». Cella estalló en aplausos teatrales desde el sillón, palmas rápidas y sonoras como metrónomo. Su maquillaje estaba impecable, demasiado perfecto para alguien que había pasado la noche llorando. La sonrisa brillante pintada en su rostro no alcanzaba sus ojos. «Lo llamaron esta tarde», anunció como si presentara un concurso de televisión.
Consultor senior en ti. Terry me soltó, aunque se quedó cerca, pasándose las manos por el cabello en ese gesto nervioso que le conocía desde niño. Su camisa estaba impecable, recién planchada. ¿Cuándo había tenido tiempo de lavar y planchar? Sabía que lo lograrías, dije, sintiendo mis hombros relajarse por primera vez en días. La luz de la tarde entraba por los ventanales de la sala, atrapando las motas de polvo que flotaban entre nosotros. Todo se veía más suave, más perdonable. ¿Cuándo empiezas? El lunes. Me quieren de inmediato, respondió Terry sin titubear, con una voz un poco más aguda de lo normal, como si hubiera ensayado la frase. El peso familiar del orgullo paternal, mezclado con alivio, empezó a asentarse en mi pecho. Quizá mis palabras duras de ayer lo habían empujado hacia la verdadera responsabilidad. Tal vez Marta tenía razón. A veces, el amor firme era el único camino. Pero algo me incomodaba. Terry se arreglaba el cuello de la camisa, alisando un tejido que no tenía arrugas. Sus ojos se deslizaban hacia Cella, como buscando aprobación. ¿Y el salario? Pregunté, dejándome caer en mi reclinable. El cuero crujió bajo mi peso, un sonido que solía darme consuelo. 65,000 de inicio, contestó sin vacilar. Con beneficios, seguro médico, dental, plan de retiro, aportación equivalente. Las respuestas eran correctas, los detalles propios de un verdadero empleo. Entonces, ¿por qué mi mente de ingeniero registraba incongruencias? El momento era demasiado oportuno. Demasiado conveniente. Afuera, el ruido de una podadora se mezclaba con las risas de unos niños en algún patio vecino. Sonidos normales de un suburbio al anochecer. Y sin embargo, parecían resaltar lo artificial de nuestra celebración. Esto merece una parrillada, anuncié, apartando mis dudas. Voy a encender el asador. Vamos a celebrarlo como corresponde. El rostro de Terry se iluminó. Esta vez, pensé, parecía felicidad genuina. Suena perfecto, papá. Como en los viejos tiempos. Cella aplaudió de nuevo, ahora más suave, todavía representando un papel. Yo prepararé mi ensalada de papas. La que lleva aderezo de mostaza, la que tanto te gusta. Me puse de pie, las articulaciones protestando tras otro largo día en la obra. Dame 20 minutos para que el carbón esté listo. Terry, puedes ayudarme afuera en un rato. En realidad, primero necesito subir por algo, dijo ya moviéndose hacia la escalera. Solo unos papeles de la entrevista. Quiero mostrarte la carta de oferta. Asentí, dirigiéndome hacia la puerta trasera que daba al patio. La parrilla me esperaba bajo su funda negra, como una amiga leal. Esa noche se sentía como un nuevo comienzo. Una oportunidad para reconstruir lo que ayer casi se derrumbó. Detrás de mí, escuché los pasos de Terry subiendo las escaleras. Cella moviéndose hacia la cocina. Sonidos de una familia normal, de una tarde normal. ¿Qué tipo de carne quieres que prepare? ¿Qué tipo de carne quieres que prepare? Grité, ya sabiendo que Terry elegiría hamburguesas y Cella preferiría pollo. El carbón apenas comenzaba a prender. Pequeñas llamas lamían los trozos negros con una confianza creciente. Me limpié las manos en el trapo de cocina que colgaba del asa de la parrilla, saboreando el ritual familiar. El aire templado de la tarde llevaba consigo el olor del combustible y la promesa de una cena tranquila en familia. Terry había desaparecido arriba hacía ya 10 minutos, supuestamente para traer los papeles de la entrevista. A través de la ventana de la cocina veía a Cella moverse de un lado a otro, preparando guarniciones. Todo parecía normal, ¿verdad? Me giré hacia la casa para comprobar si Terry quería ayudarme a montar la parrilla. La ventana de la cocina enmarcaba el salón como un cuadro, la luz cálida del techo derramándose sobre los muebles familiares. Y entonces lo vi. Terry estaba junto a la puerta principal, encorvado sobre mi mochila azul marino de trabajo. Sus movimientos eran rápidos, furtivos,
nada que ver con el joven seguro de sí mismo que hacía un rato me hablaba de su nuevo empleo. Miró a su alrededor antes de abrir el compartimento principal. Mi agarre se tensó sobre el tenedor de asar. ¿Qué hacía con mi mochila? Di un paso involuntario más cerca de la ventana, permaneciendo en las sombras que proyectaba el alero del patio. Terry sacó del bolsillo algo pequeño, envuelto en lo que parecía papel oscuro. Con precisión ensayada, colocó el objeto en el fondo de mi mochila, entre mis guantes de trabajo y la cinta métrica. La parte racional de mi mente buscaba explicaciones inocentes. ¿Un regalo de agradecimiento? ¿Una sorpresa? Pero su comportamiento, las miradas rápidas, la forma cuidadosa de esconderlo, sugerían algo muy distinto. Cerró la mochila y se apartó con rapidez, frotándose las manos en los jeans como si borrara evidencia. Todo duró menos de 30 segundos, pero lo viví como un crimen a cámara lenta. El humo de la parrilla se arremolinaba a mi alrededor, con un olor acre que de pronto me resultó sofocante. El estómago se me hundió cuando Terry desapareció de mi vista, probablemente rumbo a la cocina o de nuevo al piso de arriba. Los sonidos del vecindario, un perro ladrando a 3 casas, el tráfico lejano, parecían ahora amortiguados, como si el mundo hubiera girado un grado fuera de eje. Me obligué a volver a la parrilla, con la mente en ebullición. El carbón brillaba rojo vivo, listo para cocinar, pero mi apetito había desaparecido por completo. Fuera lo que Terry había escondido en mi mochila, era importante. Peligroso, incluso. Pero enfrentarlo ahora revelaría que lo había estado vigilando, espiando a mi propio hijo. La puerta trasera se abrió con su chirrido familiar. «Papá, ¿cómo van esas brasas?» La voz de Terry tenía la misma falsa alegría que antes. Tragué saliva, con la boca llena de ceniza y sospecha. «Casi listas», respondí, sin girarme. «Solo unos minutos más». Escuché sus pasos acercarse sobre la tarima de madera. Por el rabillo del ojo lo vi apoyarse en la barandilla, imagen de serenidad. Pero yo no podía dejar de recordar sus movimientos secretos junto a mi mochila. «¿Sabes qué, hijo?», dije al fin, mirándolo. «Creo que dejé mis guantes en el garaje. ¿Me los alcanzas mientras yo me encargo del fuego?». La sonrisa de Terry titubeó apenas un instante. «Claro, papá. Ningún problema». Entró de nuevo a la casa, y yo lo observé atravesar la sala por la ventana, pasando junto a la mochila sin siquiera mirarla. Una actuación impecable. Demasiado impecable para alguien que hacía minutos había escondido algo allí dentro. Fuera lo que fuera, tenía que averiguarlo. Pero necesitaba el momento justo. «Voy por condimentos a la cocina», anuncié hacia ella, justo cuando Terry entraba al baño del piso de arriba. Los tubos de agua gimieron al abrirse la llave. Esa era mi señal. Tenía unos minutos preciosos. El corazón me golpeaba en el pecho mientras me acercaba a la mochila. El salón parecía distinto ahora, con sombras más densas pese a la cálida luz de la lámpara. Cada crujido de la casa al asentarse sonaba como una alarma, amenazando con delatarme. Abrí el cierre de la mochila. El sonido metálico fue un susurro agudo en medio del silencio. Dentro estaban mis herramientas de siempre, la cinta amarilla de medir, los guantes de cuero curtidos por años de trabajo honesto, la libreta con bocetos de proyectos. Todo en orden, salvo aquella presencia ajena que había visto esconder. Metí la mano más profundo, entre el caos organizado de mi vida laboral. Allí estaba, envuelto en papel oscuro, oculto junto a la espiral de la libreta como un secreto culpable. Lo desenvolví con cuidado. El papel crujía tan fuerte como disparos en la quietud. Y entonces lo vi. Un anillo de diamantes. Una piedra central enorme rodeada de gemas más pequeñas, engastadas en lo que parecía platino. Los destellos atraparon la luz de la lámpara, lanzando prismas de colores por la mesa y la pared. Se me cortó la respiración. Aquel no era bisutería. El peso lo confirmaba. Era real, caro, fácilmente 15.000, quizá 20.000 dólares. Mucho más de lo que Terry había tenido jamás. Más de lo que podría ganar en meses en ese supuesto nuevo empleo.
Caí desplomado en la silla más cercana, las piernas incapaces de sostenerme. El anillo ardía en mi mano, quemándome con preguntas que no quería responder. ¿De dónde lo había sacado? ¿Por qué esconderlo en mi mochila? ¿Qué pensaba hacer con él? El agua seguía corriendo arriba. El tarareo nervioso de Terry se filtraba por el techo, una melodía irreconocible pero inquietante. Sonidos normales de mi hijo, que ya no se sentían normales. El brillo del anillo parecía burlarse de mí. Recordé la discusión de ayer, sus súplicas desesperadas por dinero, las lágrimas de Cella. Lo habían planeado desde entonces, usando mi generosidad como tapadera para algo más oscuro. Mi mente de ingeniero comenzó a calcular escenarios. Ninguno bueno. Si Terry había robado ese anillo, esconderlo en mi mochila me convertía en cómplice. Si pensaba culparme, ya estaba atrapado en su plan. El agua se cerró arriba. Pasos cruzaron el baño. Terry bajaría en cualquier momento, esperando encontrarme en el patio, orgulloso, preparando la carne para festejar. Por puro instinto, deslicé el anillo en mi bolsillo y volví a guardar la mochila, acomodando el papel como lo había encontrado. Mis manos temblaban al subir el cierre. Los pasos de Terry sonaron en lo alto de la escalera justo cuando me puse de pie, las piernas aún flojas. El anillo era un peso de plomo en mi bolsillo. Evidencia de una traición. Una verdad para la que no estaba preparado. «Papá, ¿todo bien ahí dentro?», preguntó Terry, con esa preocupación fingida. «Ya voy para afuera», contesté, moviéndome hacia la cocina en piloto automático. Mi cuerpo actuaba mientras mi mente se tambaleaba con las implicaciones. El anillo quemaba contra mi pierna con cada paso, un recordatorio de que nada de lo que ocurría esa noche era lo que parecía. La voz de Terry me alcanzó de nuevo a través de la ventana. «Papá, ¿cómo quieres los bistecs? ¿A término medio?». «Como tú creas mejor», respondí, con la voz extrañamente serena a pesar de la tormenta que rugía en mi interior. El anillo seguía ardiendo en mi bolsillo, jalando más que la tela de mis jeans. Mis pies buscaron la alfombra de la escalera, evitando el tercer peldaño que chirriaba desde hacía 20 años. Cada movimiento estaba calculado, preciso, la mentalidad de un ingeniero ante un problema imposible. Terry había invadido mi espacio personal, mi confianza. Algo estaba terriblemente mal en todo esto, y no iba a enfrentarlo a ciegas. El pasillo se extendía ante mí, flanqueado por fotos familiares que ahora parecían pruebas de una vida que nunca entendí del todo. La puerta del cuarto de Terry estaba entreabierta. La luz de la tarde entraba por la ventana que daba al patio trasero. A través del vidrio podía ver la silueta de mi hijo inclinada sobre la parrilla, interpretando el papel de buen hombre de familia. Empujé la puerta con cuidado, probando los goznes en busca de chirridos. Guardaban silencio, llevaba años engrasándolos. Dentro, la habitación estaba impregnada de una mezcla de perfume de Cella y humo de barbacoa que se colaba por la ventana. Ropa de ella colgaba de la silla. La laptop de Terry cerrada sobre el escritorio. Papeles desperdigados cerca. Restos de su engaño compartido. La cómoda se erguía contra la pared del fondo, 3 cajones apilados como secretos esperando ser descubiertos. Elegí el del medio, el de los calcetines, el escondite más inocente. Mis manos curtidas se movieron entre sus pertenencias íntimas, apartando algodón y ropa interior hasta crear un pequeño hueco. Si Terry podía poner cosas en mi mochila sin permiso, yo podía devolverle el favor. El papel oscuro crujió suavemente mientras escondía el anillo en lo más profundo de aquel cajón, exactamente donde cualquiera lo encontraría si buscaba pruebas. «Papá, estas brasas están perfectas». La voz de Terry sonaba llena de entusiasmo genuino, o al menos de una imitación magistral. Cerré el cajón con cuidado, asegurándome de que todo quedara como lo había encontrado. La habitación no guardaba huella de mi presencia, salvo el calor tenue de mis manos y el hecho de que el juego acababa de cambiar de reglas. Por la ventana, Terry acomodaba algo en la mesa del patio con movimientos casuales y confiados. No tenía idea de que, a 10 metros sobre él,
su plan comenzaba a desmoronarse hilo por hilo. El corazón me retumbaba en los oídos mientras volvía al pasillo. Fuera lo que Terry tramaba con ese anillo, cualquiera que fuera el papel que había escrito para mí en su historia, yo acababa de reescribir el guión. Si él quería jugar con pruebas, descubriría que su padre no había aprendido ingeniería sin comprender cómo se desmontaban las cosas. Los escalones recibieron mi peso en orden inverso, esquivando los crujidos familiares. En la cocina, tomé la botella de salsa para bistec de la despensa, mi excusa por haber entrado. A través de la ventana, Terry me saludaba con una sonrisa amplia, rebosando calidez familiar. Salí de nuevo al patio justo cuando varias puertas de automóvil se cerraron de golpe en el frente de la casa. El sonido cortó el aire vespertino como disparos. Me giré hacia la calle, la espátula aún levantada, intentando comprender por qué varios vehículos habían llegado sin aviso durante nuestra cena familiar. El rostro de Terry se transformó al instante. La sonrisa despreocupada desapareció, reemplazada por algo que parecía anticipación excitada. Se movió hacia la casa con propósito, ya no era el hijo relajado ayudando en la parrilla. —¿Quién es? —pregunté, con la confusión evidente en mi voz. —¿Esperabas a alguien? —Ni idea —contestó Terry, aunque su tono sonaba más teatral que sorprendido. Tal vez los vecinos preocupados por el humo. Las voces se acercaban desde el jardín delantero. Firmes, profesionales. El estómago se me hundió al comprender. No eran vecinos. 3 agentes uniformados aparecieron por la entrada lateral, liderados por una mujer de rostro severo, unos 40 años, con la mano cerca de la radio y los ojos evaluando la escena con profesionalismo. —Policía. Nadie se mueva. Di un paso atrás sin querer. La espátula cayó de mi mano y rebotó en las losas del patio. Cella salió de la cocina con un tazón de ensalada. Se congeló al ver a los oficiales. El recipiente resbaló de sus manos y la lechuga se desparramó sobre los ladrillos rojos como confeti en medio de un desastre. Terry señaló hacia mí de inmediato, el dedo firme, sin titubeos. —Oficial, es él. Vi el anillo en su mochila. Las palabras me golpearon como un mazazo. —¿Qué tontería dices? —balbuceé, la incredulidad quebrando mi voz. —¿Qué anillo? Pero Terry ya avanzaba hacia la oficial al mando, colaborando con un entusiasmo ensayado. Demasiado ensayado. Su lenguaje corporal transmitía seguridad, no la preocupación de un hijo que ve a su padre acusado de un crimen. —Oficial Brooks —se presentó la mujer, evaluando todo con la mirada afilada—. Hemos recibido un reporte de joyas robadas. Terry Arlon —respondió mi hijo de inmediato, casi con orgullo. Encontré pruebas en posesión de mi padre. Un anillo de diamantes del robo a la joyería del centro ayer. Ayer. Justo cuando él decía estar en entrevistas de trabajo. Las piezas encajaron en mi mente de ingeniero con una precisión mecánica, cada revelación más nauseabunda que la anterior. La oficial Brooks habló por la radio mientras sus compañeros se distribuían estratégicamente en el patio. La parrilla seguía humeando, los bistecs ya comenzaban a quemarse, llenando el aire con un olor acre. —Señor, aléjese de la parrilla —ordenó Brooks. Su tono era profesional, pero cargado de autoridad imposible de ignorar. Me moví despacio, con las manos a la vista, la mente tambaleándose ante lo imposible de la situación. Aquella era mi casa, mi familia, mi barbacoa. Y, sin embargo, me trataban como a un criminal, basándose en el testimonio de mi propio hijo. Terry caminaba junto a los oficiales hacia la casa, describiendo las supuestas pruebas con sospechosa familiaridad. Sabía exactamente dónde estaba mi mochila, qué compartimento usaba. Su conocimiento era demasiado preciso, demasiado detallado para alguien que solo hubiera encontrado evidencia. Cella iba detrás, lágrimas corriendo por su rostro cuidadosamente maquillado. Pero su cercanía a Terry, la manera ensayada en que mostraba angustia, todo parecía coreografiado. Al acercarnos a la puerta trasera, vi el reflejo de Terry en la ventana de la cocina. Por un instante, cuando creyó que nadie lo observaba, su expresión cambió.
La máscara de hijo preocupado se deslizó, dejando ver algo frío, calculador. Mi propio hijo había llamado a la policía contra mí. Y, de algún modo, estaba cayendo en una trampa que parecía haberse estado tejiendo durante 30 años. La oficial Brooks desplegó el contenido de mi mochila sobre la mesa de centro con precisión metódica. Guantes de trabajo, cinta métrica, barras energéticas, cuaderno, herramientas pequeñas, el inventario honesto de un hombre que había dedicado su vida a construir, no a robar. Terry permanecía a su lado, confiado, señalando compartimentos. Debe estar en el bolsillo delantero, envuelto en papel. Lo vi ponerlo esta tarde. Su seguridad era demoledora. Demasiado demoledora. Ningún hijo debería conocer con tanta exactitud los escondites de su padre, a menos que él mismo hubiera puesto algo allí. La oficial Brooks revisó cada bolsillo con minuciosidad. El compartimento principal solo contenía restos de trabajo. Los laterales, apenas bolígrafos y tarjetas. La expresión de confianza de Terry comenzó a agrietarse. «Señor Arlon», dijo Brooks, levantando la vista del bolso vacío. «No encontramos el objeto descrito. Tiene que estar ahí». Su voz subió de tono, dejando escapar la desesperación. «Lo vi ponerlo en el bolsillo delantero». «Revísenlo de nuevo», insistió Terry, su voz ya impregnada de desesperación. Fue entonces cuando la última pieza encajó en mi mente. El conocimiento interno de Terry, su energía nerviosa disfrazada de entusiasmo, la forma cuidadosa en que había guiado a los oficiales hacia mi mochila sin mencionar jamás sus propias pertenencias. «Oficial», dije con calma, sorprendido por la firmeza de mi voz. «Quizá deberían revisar el cajón de la cómoda de mi hijo». Terry se giró hacia mí, el pánico destellando en su rostro. «¿Qué? Eso es absurdo. No hay ninguna razón para». Pero la oficial Brooks ya se movía hacia las escaleras, seguida de su compañero. Las protestas de Terry se volvieron más frenéticas a medida que subíamos al segundo piso. Su compostura cuidadosamente construida comenzaba a derrumbarse. «Esto es acoso. No pueden registrar nuestra privacidad». «Terry Arlon», lo interrumpió Brooks al abrir la puerta del dormitorio. «Tenemos causa razonable por la sugerencia de su padre y por su comportamiento». La cómoda estaba exactamente como la había dejado 30 minutos antes. El oficial Martínez abrió el cajón del medio, apartando calcetines y ropa interior con destreza. Sus dedos toparon de inmediato con el papel oscuro. El rostro de Terry se volvió blanco cuando el anillo salió a la luz. Los diamantes brillaron bajo la lámpara del cuarto como acusaciones hechas materia. El mismo anillo que yo había descubierto en mi mochila, ahora descansaba dentro de una bolsa de evidencia con las huellas de Terry en el papel que lo envolvía. Terry Arlon queda arrestado por presentar un reporte falso y por posesión de propiedad robada. La lectura de sus derechos resonó lejana, como si viniera desde otra habitación, mientras los grilletes se cerraban alrededor de las muñecas de mi hijo. Los sollozos de Cella llenaron el pasillo, su actuación ensayada colapsando finalmente en un llanto real de desesperación. «Esto es un error», gritó Terry mientras los agentes lo escoltaban hacia la puerta principal. «No entienden. El anillo estaba en su mochila, yo mismo lo puse ahí». Su confesión quedó suspendida en el aire como el humo de nuestra barbacoa abandonada. Incluso detenido, no podía evitar revelar la profundidad de su engaño. Yo permanecí en la sala, rodeado de mis pertenencias esparcidas y los muebles movidos durante la búsqueda, observando cómo 30 años de paternidad se disolvían en esposas y acusaciones. A través de la ventana del frente vi a los vecinos congregarse en sus porches, atraídos por las luces parpadeantes de las patrullas. La voz de Terry se escuchaba aún en el jardín, insistiendo en que todo era un error, intentando convencer a los oficiales de que su propio padre había orquestado el engaño contra sí mismo. Pero las pruebas contaban otra historia, una escrita en papel de seda y escondida en cajones de calcetines, narrada por un hijo que confundió el amor de su padre con debilidad. La casa se sentía distinta ahora, más vacía, como si algo esencial se hubiera marchado con mi hijo esposado.
Documentos policiales se amontonaban en la mesa de la cocina como piezas de un rompecabezas que nunca quise resolver. Cronogramas, fotos de evidencia, declaraciones de testigos, el rastro oficial de la traición de mi hijo. Llevaba sentado allí desde las 6 de la mañana, revisando cada detalle con la precisión de un ingeniero. El café en la taza favorita de Marta se había enfriado horas atrás, pero no era capaz de beberlo. Todo en esa cocina parecía contaminado ahora, cada superficie tocada por mentiras que había sido demasiado confiado para ver. La declaración de Terry a la policía, tomada antes de su arresto, pintaba la imagen de un hijo preocupado que descubría el comportamiento criminal de su padre. Leer sus palabras era como ver a un extraño usando el rostro de mi hijo. Respuestas preparadas, engaño calculado. No había sido un impulso, era planificación de meses. Una fotografía de la joyería Diamond Haven mostraba el anillo exacto que había encontrado en mi mochila, $18,500. Los documentos revelaban la deuda de tarjetas de crédito de Terry, $23,000, la mayoría pérdidas en apuestas en el Prairie Wind Casino. Los números encajaban con precisión quirúrgica. La entrevista de trabajo era su coartada para el robo, murmuré en voz alta. Decirlo lo hacía real, innegable. La cena de celebración, los bistecs a la parrilla, todo diseñado para relajarme y bajar la guardia. Si su plan hubiese funcionado, estaría en una celda ahora, mientras Terry heredaba esta casa y todo lo que me tomó 30 años construir. Me habrían dejado pudrirme en prisión por su comodidad. Un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos oscuros. A través de la ventana reconocí la silueta de Cecil, mi vecino, con preocupación escrita en su postura. Había sabido que este momento llegaría. El vecindario llevaba desde anoche lleno de rumores tras las sirenas y las luces policiales. «Ray», dijo con voz cautelosa, como quien se acerca a un animal herido. «Vi las noticias esta mañana. Pensé que necesitarías compañía». Abrí la puerta y encontré a mi vecino con 2 vasos de café en la mano y la expresión que seguramente había usado frente a decenas de familias de víctimas durante su carrera en la policía. Cecil comprendía la traición de una manera que pocos podían. «Pasa», le dije, haciéndome a un lado. «Estoy intentando juntar las piezas de cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo». Cecil observó la mesa cubierta de reportes y fotografías. Su ojo entrenado evaluaba la evidencia con precisión profesional, pero el corazón de amigo se notaba en el peso de sus hombros caídos. «Esto parece un montaje sofisticado», dijo, acomodándose frente a mí. «Tu hijo sabía exactamente cómo manipular la evidencia. Si no hubieras movido ese anillo». «Ni siquiera entiendo por qué lo hice», admití. «Instinto, supongo». Algo no encajaba en toda esa noche. Cecil repasó con el dedo la hoja de tiempos, siguiendo los movimientos de Terry. «Tu instinto te salvó de una condena», afirmó. «Mira esto, tenían todo planeado. El horario del robo, la evidencia sembrada, incluso el testimonio de coartada de Cella. El olor del tocino que venía de otra casa subrayaba lo que esa mañana debió haber sido normal. En cambio, yo estaba rodeado de pruebas de que mi propio hijo había intentado destruir mi vida por dinero. Habría heredado todo si yo terminaba en prisión», dije, mientras el alcance total de la traición finalmente se cristalizaba en mi mente. «La casa, mis ahorros de retiro, incluso el seguro de vida de Marta». Cecil asintió con gravedad. «Y con tu nombre manchado como criminal, ¿quién habría dudado de su historia? El crimen perfecto, si no hubiera sido más inteligente de lo que él creía». Reuní los papeles en pilas ordenadas. Mi mente de ingeniero organizaba el caos en categorías manejables: evidencia, cronología, motivo financiero, consecuencias. Cada montón representaba un aspecto distinto de la disposición de mi hijo a sacrificar a su propio padre por beneficio personal. «Necesito asesoría legal», dije al fin. «Sobre la casa, sobre Cella viviendo aquí, sobre proteger lo que me queda». Cecil se levantó, entendiendo que aquella conversación marcaba el final de un capítulo y el inicio de otro. «Vamos a buscarte un abogado, Ray. Es hora de...».
Es hora de empezar a pensar en tu futuro en lugar de seguir atado a su traición, dijo Cecil. Miré alrededor de la cocina, aquel lugar donde las comidas familiares alguna vez habían traído alegría, y ahora solo veía recuerdos contaminados. La mesa donde Terry había golpeado con el puño, la ventana donde lo descubrí escondiendo pruebas, las sillas donde las mentiras se habían servido junto con la cena. Ponerme de pie fue como levantar un gran peso, pero también como despojarme de algo que ya no quería cargar. Los escalones del tribunal se sintieron sólidos bajo mis pies mientras Cecil y yo ascendíamos hacia la entrada a las 8:30 en punto. 3 semanas de preparación con los fiscales nos habían llevado a ese momento, ver a mi hijo enfrentar las consecuencias de intentar destruir mi vida. Dentro, la sala bullía con una eficiencia silenciosa. La madera oscura y el ambiente formal no podían disimular el drama humano a punto de desarrollarse. Ajusté mi corbata nerviosamente, incómodo en el traje que había usado en el funeral de Marta hacía 5 años. Terry estaba en la mesa de los acusados, vestido con el uniforme del condado, esposado, mostrando el deterioro de alguien que había pasado semanas tras las rejas. Cuando nuestros ojos se cruzaron brevemente, vi cómo la desesperación reemplazaba la confianza que había tenido aquella noche junto a la parrilla. Cella ocupaba un asiento en la sección de los acusados, pálida y demacrada, vestida con lo que parecían ropas prestadas. Señor Arlon, describa lo que observó el 17 de abril, comenzó el fiscal, después de que juré decir la verdad. Vi a mi hijo colocar un anillo robado en mi mochila para incriminarme en un robo, respondí, con voz clara y factual, como un ingeniero reportando observaciones. El abogado defensor intentó retratarlo como un malentendido más que como malicia. ¿No es posible que se equivoque respecto a las intenciones de su hijo, señor Arlon? No, respondí con firmeza. La evidencia habla por sí sola. Las cámaras de seguridad de Diamond Haven se proyectaron en la pantalla de la sala, mostrando a Terry cometiendo el robo en alta definición. La marca de tiempo coincidía exactamente con la hora en la que él aseguraba estar en una entrevista de trabajo. Observé el rostro de mi hijo mientras veía su propia imagen en pantalla, el instante en que comprendió que sus mentiras habían quedado registradas. Cuando el juez Reed llamó para dictar sentencia, Terry intentó un último arrebato. «Papá, no entiendes, estaba desesperado, las deudas de juego». «Terry Arlon», lo interrumpió el juez con voz severa, «queda sentenciado a 5 años en prisión estatal por robo a mano armada y tentativa de manipulación de testigos». El golpe del mazo resonó en la sala como una puerta que se cerraba sobre 30 años de paternidad. Los alguaciles lo escoltaron entre grilletes. Sus ojos buscaron los míos una última vez, pero mi negativa a responder fue firme. Cella recibió 2 años de libertad condicional y servicio comunitario por cooperar, además de la obligación de encontrar vivienda independiente en un plazo de 30 días. La explicación del juez sobre rehabilitación frente a castigo se sintió lejana, académica, comparada con la contundencia de ver a mi hijo desaparecer tras la puerta del tribunal. Al levantarse la sesión, reporteros abarrotaron el pasillo con preguntas sobre traición familiar y justicia. Pasé de largo hacia el estacionamiento, con la mente ya enfocada en asuntos prácticos, vender la casa y empezar de nuevo. Cecil caminaba a mi lado, en silencio, entendiendo que algunos momentos no requerían palabras. El ascensor del tribunal nos llevó al nivel de la calle, donde la vida normal continuaba pese a la destrucción de la mía. «¿Cómo te sientes?», preguntó Cecil cuando llegamos a su coche. «Como si acabara de enterrar a mi hijo», respondí con honestidad. Pero esta vez fue su elección morir. El regreso a casa transcurrió en silencio contemplativo. Los suburbios de Omaha se veían distintos ahora que sabía que pronto los dejaría atrás. Algunos capítulos terminan en celebración, otros en alivio. Este terminaba en aceptación. La familia puede traicionar la confianza más profunda. Pero sobrevivir significaba priorizar mi propio bienestar por encima de la obligación hacia quienes me habían abandonado. Cajas de mudanza alineaban el pasillo como centinelas vigilando mi ruta de escape. 30 años de acumulación reducidos a lo esencial, herramientas, ropa, fotografías de Marta y los documentos legales que probaban mi inocencia. Todo lo demás, muebles,
electrodomésticos, recuerdos ligados a esa casa, quedaría atrás con los fantasmas. Cella salió del cuarto de invitados cargando una única maleta, el rostro contraído por la desesperación. La orden judicial exigía su salida el mismo día que la mía, pero mientras mi destino apuntaba hacia la libertad, el suyo era incierto. «Rey, por favor, piénsalo de nuevo», dijo, colocándose entre la puerta y yo. «No tengo a dónde ir. Terry me obligó. Yo tenía miedo de negarme». Me detuve, observando a la mujer que había ayudado a planear mi destrucción. Su anillo brillaba con la luz de la mañana, el mismo que había girado nerviosamente cuando mintió sobre las entrevistas de Terry. «Debiste pensar en las consecuencias antes de traicionarme», le respondí con calma. «Tuviste opciones, Cella. Elegiste mal. Pero, ¿a dónde iré? No tengo dinero, ni familia. Ya lo resolverás. Quienes sobreviven a la traición siempre lo hacen». La agente inmobiliaria llegó puntualmente a las 10 con los documentos finales. La señora Henderson había sido paciente durante todo el proceso de venta. Comprendía que el trauma necesitaba tiempo. Firmamos en la mesa de la cocina, aquella donde tantas discusiones familiares habían estallado, transfiriendo la propiedad de Ray Arlon a una joven pareja ilusionada con su primer hogar. «Aquí están las llaves de su apartamento en Denver», dijo la agente, entregándome un pequeño sobre. «Un dormitorio, vista a la montaña, exactamente lo que pidió». Cecil apareció en la entrada, tras haber ayudado a cargar el camión de mudanza que seguiría mi camioneta rumbo al oeste. Su apretón de manos duró más de lo habitual, reconociendo el final de un capítulo y el inicio de otro. «Prométeme que vendrás de visita en 6 meses», le dije, sincero. «Prométeme tú que contestarás cuando llame», respondió, entendiendo que sanar requería distancia, pero no aislamiento. El camión salió primero, cargando mis pertenencias hacia la nueva vida que había diseñado sin depender de familiares desleales. Recorrí las habitaciones vacías por última vez, quitando las fotos de Terry de las paredes pero dejando los clavos, como prueba de que alguien alguna vez había pertenecido allí. En el garaje, mi camioneta esperaba con lo esencial ya cargado en la caja. Matrículas nuevas de Colorado, nueva dirección, nuevo número de teléfono, la infraestructura de una reinvención completa. Cella permanecía en la acera, observando mientras retrocedía por la entrada donde había enseñado a Terry a andar en bicicleta 20 años atrás. Los buenos recuerdos no podían borrar la traición, pero tampoco impedirme elegir la felicidad sobre la obligación. Las señales de la interestatal apuntaban hacia Denver y hacia nuevas posibilidades. Ajusté la radio a una estación de música country, bajé las ventanillas y sentí una libertad que no experimentaba desde la muerte de Marta. Los kilómetros desaparecían bajo mis llantas mientras Omaha se desvanecía en el retrovisor. Las montañas de Colorado surgían en el horizonte como promesas de altura y nueva perspectiva. A los 58 años, estaba comenzando de cero. Sin ataduras familiares, sin obligaciones financieras con nadie más que conmigo, sin culpa por priorizar mi propio bienestar. El motor de la camioneta rugía con firmeza hacia el oeste, llevando a un hombre que había aprendido que, a veces, el mayor acto de amor es negarse a seguir alimentando a quienes buscan destruirte. Detrás de mí quedaban 30 años de lealtad familiar. Delante, me esperaba todo lo que yo decidiera construir con el tiempo que me restaba. Y, por primera vez en años, eso era suficiente. Chincheta, si te gustó esta historia, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y comparte en los comentarios qué impresión te dejó. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por acompañarme.